Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Hermanos y hermanas, buenos días. Vamos llegando ya al final de la semana. El tiempo no es sino empezar y termina. La semana se empieza y ya se va. El mes empieza y corre veloz. Y lo mismo un año. Pero una cosa es el tiempo. La eternidad no se mide, porque siempre es un eterno presente. De ahí que la relación de ustedes y la mía con Dios no tiene pasado, no tiene futuro, tiene un ya y una ahora, no más. Por eso aprovechemos ese ya y ese ahora que la liturgia de la palabra nos presenta en el contexto del capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. El acontecimiento de hoy aquí hace referencia a que el rey Agripa presenta ante Festo una cordial bienvenida, porque viene a compartir la festividad, me imagino, de su onomástico, de su cumpleaños, etc. Y allí le hace énfasis en la situación particular que tiene con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a quien se lo llevaron para una acusación, pero él dice, bueno, es lógico que si alguien acusa a alguien, el que es acusado tiene derecho a defenderse. Y le dio oportunidad de defenderse, pero son problemas de religión, ¿ve? Porque unos dicen que él es un revoltoso, y lo revoltoso es que él predica un muerto que los otros dicen que es falso, que esté vivo, pero que Pablo afirma que está vivo. ¿En cuántas ocasiones a ustedes y a mí nos ha ocurrido que estamos vivos pero muertos? ¿Cuántos cristianos hay que viven y son muertos? Esa expresión que en muchas ocasiones yo he manifestado, cristianos cadáveres ambulantes, esa es la expresión. El cuerpo está vivo, pero el espíritu está lejos. El espíritu está volando. El espíritu no concuerda con la realidad física de vivencia del cuerpo. Y entonces el espíritu está muerto, pero el cuerpo respira. Y en la realidad plena con el Señor es necesario que haya esa unión indefectible entre un cuerpo que se mueve y actúa porque vive, y un espíritu que hace mover, actuar, hacer, vivir, pensar la realidad del cuerpo con la suya en el orden pleno de lo que en el hombre se entiende, cuerpo y espíritu. Qué importante fuera que nosotros en el modelo de Pablo fuéramos capaces de identificar esas cosas. Si en lo físico no nos preocupamos porque estamos vivos, es necesario que la preocupación sea en el orden espiritual, porque la vivencia externa concuerde con la vivencia interna. ¿Ven? El Espíritu de Dios que vive en mí, dice el apóstol. No hablo yo, es Cristo quien habla en mí. No predico yo, es Cristo quien predica en mí. No está en mí mis intenciones y mis cosas. Es Cristo que permanece, habita, actúa y obra en mí. A esto hay que darle crédito porque es verdad. Y entonces, modelo de lo que el Señor le manifestaba a Pablo en estos días pasados, que reflexionábamos igualmente, les decía, ánimo, lo que has hecho aquí, como te has defendido aquí, como has sido aguerrido aquí, tienes que ser lo mismo en Jerusalén y en Roma. Ese modelo de fuerza, de coraje, de valentía es necesario que ustedes y yo también lo expresemos en toda la razón de nuestra existencia.
y que así como el Señor Dios tiene su trono en el cielo, que ustedes y yo hagamos ver ese trono en la tierra, trono por la palabra, trono por la autoridad, trono por el servicio, trono por la generosidad, trono por el testimonio. Es una cantidad de detallitos. Yo solito no soy nada, pero yo solo cuando hablo, yo solo cuando digo, yo solo cuando hago, yo solo cuando expreso, yo solo cuando sirvo, yo solo cuando estoy, yo solo cuando pienso, yo solo cuando testimonio y predico y anuncio, yo solo, yo me convierto en un grupo, ¿ve? En una realidad, en una comunidad, porque todo esto lo hago en pos de otros, y esos otros conmigo están. Ya no es uno solito, sino muchos más. Esta misma experiencia de fe, el Señor lo deja ver en el cuestionamiento, porque son 3 preguntas, pero en la confirmación, porque es la intención de Jesús con respecto al apóstol Pedro. Después de haberlo negado 3 veces, allá cuando había sido tomado preso el jueves en la noche, después de la cena, y allá en medio del calor y de la gente y pasando la noche, y Pedro en los alrededores así de lejitos viendo a Jesús, y antes le había dicho en la cena: Señor, iré contigo a donde sea, daré mi vida por ti. Y el Señor le dice: ¿con qué darás tu vida por mí? No cantes victoria, que esta noche me negarás 3 veces antes que un gallo cante. Ante esa negación, en la oscuridad de la vida y de la esclavitud de Pedro, después de la resurrección, después del testimonio, después de la realidad, que ya no es noche sino vida, que ya no es muerte sino vida, y que ya no es noche sino luz y oscuridad, entonces viene la confirmación de ese ensayo original del miedo y del temor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y la palabra dice: y Pedro se entristeció porque el Señor le preguntó por 3ª vez si lo quería. Pues si 3 veces lo negó por miedo, era necesario que 3 veces lo confirmara con el valor de la vida, de la fe, del espíritu, de la fuerza, del coraje, de la valentía. Y ahora le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahora sí, dice el Señor: venga. Cuando tú eras joven, ibas donde querías y hacías lo que querías por tu propia cuenta. Cuando seas viejo, vas a abrir tus brazos y otros te llevarán a donde no quieres. La palabra específica le estaba dando a entender a Simón Pedro la clase de muerte con que daría testimonio en su vida. Extender los brazos en la cruz, porque iba a ser crucificado. Tú y yo, sin ser crucificados, es necesario que nos crucifiquemos. Tenemos muchos verdugos a nuestro alrededor, pero a veces los peores verdugos somos nosotros mismos, con el miedo, con el temor, con la falta de coraje, con la falta del espíritu para dar testimonio. Sin temor, confesémoslo 1, 3 y 1000 veces que Él es, a pesar de lo nuestro. ¿Somos capaces? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, la primera confesión de Pedro. Acojámonos a ella y vivamos la experiencia de esta confesión con lo que ustedes y yo hagamos, creamos y testimoniamos. Que el Señor nos asista siempre en estos compromisos de vida. Bendiciones para todos. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerdos en casa.